Me dicen que esto era la zona de los calabozos. Otro calabozo. Dime tú, imagínate caer preso en aquella época y que te toque esto aquí. Imagínate tener esto aquí así. Toque estar aquí normal, ya, muriéndote de sed, de hambre, de sueño, de todo. Bueno, dormir no, dormir es lo que más ibas a hacer tú aquí. Sin bañarte, eso iba a ser duro. Se llama el calabozo de la muerte, dice aquí. Recinto tenebroso usado para realizar las más horrendas torturas y encierra numerosas leyendas, madre mía. Que tiene un grosor de, no sé, 10 centímetros, 15 centímetros, que te la cierren por completo. Bueno, miren la oscuridad que hay aquí. Imagínense ustedes estar así ahí, no sé, 5 años nada más. Imagínate estar en un lugar así tan cerrado que no hay oxígeno. Cosas horribles. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Empezamos este video con un avión acá aterrizando, familia. Es que el aeropuerto internacional de Santiago, Cuba queda para allá. ¿Será una señal del destino? Bueno, el tema es que llegamos acá hasta la zona del Morro, el Morro de Santiago de Cuba, y de eso va a tratar este video. Vamos a descubrir todo lo que nos puede enseñar este magnífico lugar. Solamente quiero que observen que aquí a mi izquierda está el Mar Caribe, así que esto va a estar de lujo. Esta es la entrada como tal del complejo y hay que caminar un poquitico hasta llegar ahí al final. Y nada, la idea en particular, la sorpresa, tienes que quedarte hasta el final. Ustedes saben que por lo general hay sorpresa al final del video. Te aseguro que te va a gustar muchísimo, porque sé que a los seguidores del canal la sorpresa que les tengo le va a gustar muchísimo. Quiero que aprecien el pedazo de vista que estamos teniendo aquí arriba de la bahía de Santiago de Cuba. Que la bahía de Santiago de Cuba tiene sus particularidades porque no es como otra cualquiera. La verdad, su forma geográfica y eso está desplegada de una manera espectacular que la hace increíble. Es una de las más grandes que tiene Cuba. Bueno, este humo que ustedes ven por acá es la central eléctrica y vean el pedazo de vista que nos estamos sacando de por acá. Quiero enseñarles este cañón que tienen aquí a la entrada. Usted viene desde allá hacia acá y bueno, este cañón de por aquí es de la Armada Francesa del siglo XVIII. Fíjense ustedes, este cañón está hecho de bronce, así que esto va a durar para siempre. Fíjense los detalles que tiene por acá. Ya esto sí debería ser un poco más nuevo, ¿no? Porque es madera y eso, pero sí, del siglo XVIII y todavía está enterito ahí. Esta es la clásica entrada de la fortaleza, porque quiero recordar que todos estos complejos así que existen por toda Cuba, a ver, no todos son así de grandes, pero sí en las principales ciudades y tal se construyeron esto durante la colonia. Uno, para evitar que entraran, no sé, corsarios o piratas a saquear las ciudades. Número dos, porque el Imperio Español obviamente estaba en guerra con Francia, con Inglaterra, y podía entrar en cualquier momento un ataque, como fue el caso de La Habana, que ustedes saben, estuvo dominada por Inglaterra varios meses. Y bueno, todo esto se construyó para fortificar la ciudad, ¿no? Y evitar que esas cosas sucedieran. Y bueno, Santiago de Cuba, como era en aquel momento, si no la principal ciudad, una de las principales, obviamente tenía que tener un castillo. Este se llama Castillo de San Pedro de las Rocas, ¿ya? Y bueno, aquí hay un cartel que dice que es Patrimonio de la Humanidad. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta fortaleza militar de la época. El Castillo de San Pedro de la Roca, o Castillo del Morro, como también se le conoce comúnmente, es una fortaleza militar situada en Santiago de Cuba y declarada por la UNESCO en 1998 como Patrimonio de la Humanidad. Esta fortificación militar renacentista fue construida en el año 1638 con el objetivo de proteger la ciudad de Santiago de Cuba contra un ataque naval. La idea surgió de parte del aquel entonces era gobernador de la provincia, Pedro de la Roca y Borja. El famoso ingeniero italiano Bautista Antonelli fue quien dirigió los trabajos de construcción y diseño de forma que se pudieran aprovechar las posibilidades defensivas y ofensivas del terreno sobre el que se levantaba. Es considerado por los entendidos de la materia como una joya arquitectónica de indiscutible valor estético e histórico. Bueno, esta es una maqueta que te enseñan cómo es a modo general la fortaleza y tal. Vean que baja hasta el mar, tiene unas escaleras y eso. No sé si podremos bajar hoy. Nosotros deberíamos estar
por alguna de estas zonas de por aquí. Deberíamos estar aquí adentro. Así que vean todo eso hasta llegar a la misma playa. Viene siendo la fortaleza. Pero qué grande. Sí, es bastante grande. ¿Por dónde entramos nosotros? Por acá, Aquí, por ahí. por aquí, el puente. Dicen que antes toda esa parte verde que se va abajo Tiene agua. tenía agua y el agua podrida. Ya tú Y sabes. entonces el puente ese es elevadizo para proteger más. Para entrar ahí era por gusto. Había que entrar, no sé. Los muros son de 12 metros altos. Muchachos, y de piedra sólida, eso sí no es murito de ahora. Bueno, en este salón por acá estaba esa maqueta y te enseñan un poco más acerca de la historia, ¿no? De cronología constructiva e histórica. Aquí te van, o sea, explicando poco a poco acerca de los ampliamientos, si construyeron una torre nueva, un muro nuevo, si hicieron algo, está explicado todo aquí, ¿ya? Esto, vean, una foto por acá del año 1776. Fíjense ustedes, esta es un poco más antigua, del 1692. O sea, son fotos sacadas de manuscritos antiguos y eso, Ya. Esta es la segunda sala. Vamos a ver para acá para que entiendan lo que yo les estaba explicando del porqué de la fortaleza, ¿no ves? Aquí están principales corsarios y piratas del Caribe. Fíjense ustedes. Aquí hay algunas fotos de ellos. Este era Piet Hein, el brasiliano, Henry Morgan, Alejandro Selkirk y Francis Nau. Estos eran de los más populares que había aquí en el Caribe por aquella época. Y producto de ello era que también había que cuidar la ciudad, ¿no? Porque podía entrar cualquiera de ellos a tratar de saquearla. Estos son armas de la época también. Bueno, vean, armas utilizadas en la piratería clásica. Ya saben. Y son originales. Originales, eso... Sí, porque mira, esto está reventado. Sí, esto se encuentra o en, no sé, lugares, a lo mejor aquí cuando esto lo fueron remodelando, que fueron cambiando, eso se va guardando para la historia. De aquí a 200 años va a tener una cadena en un museo, ¿no? ¿Me entiendes? Hace 200 años se usaba eso, por poner un ejemplo. Eso debe tener un peso enorme, imagino yo, porque eso era hierro puro. Incrustaciones de cobre. Hasta de plata, creo. Bueno, quiero decirles que el morro como tal está siendo reparado. Ustedes saben, hay que cambiar, como les decía, cosas de madera y eso, que es lo que no perdura en el tiempo, porque la piedra sí se queda siempre, ¿ves? Y por eso tienen aquí algunos obreros y eso, reparando la zona de la carpintería y tal. Por eso era que también está cerrado muy temprano, ¿no? Cierra a 4:30, nos había dicho el custodio y eso. Pero bueno, nos dejó entrar por acá. Nos dejó entrar por acá para poder conocer un poco más acerca de la ciudad y eso. Fíjense, estos eran los cañones que yo les estaba hablando a ustedes. Por acá se echaba la pólvora con una mecha, se encendía la mecha. Y aquí adentro estaban las balas del cañón que se introducían. Y la pólvora, como estallaba, esto por física, salía disparado hacia allá. Un mecanismo bastante sencillo, pero que en aquella época eso era tecnología de punta. Esto que ustedes tienen acá es el Mar Caribe. El Mar Caribe. Entonces los barcos, los corsarios de otros imperios que quisieran entrar a la ciudad de Santiago de Cuba tenían que venir por acá obligados. Y apenas eso se iba avistando un barco enemigo que se viera en el horizonte, se activaban las alarmas y ya ustedes saben, se formaba la catomba aquí. Esto es uno de los torreones que hay acá. Y aquí se ponían los soldados españoles o cubanos que protegieran la ciudad de Santiago de Cuba. Fíjense, apuntando hacia allá. No sé porque estos bloques, no sé si estos bloques serán de aquella época, porque puede, ¿no? De que como tal el morro, en varias de sus remodelaciones o cuando le pasan la mano para que perdure, a lo mejor han puesto bloques nuevos y eso, pero era así. En aquella época era así. Te tengo un dato Dime, que no sabías. dime. Tú sabes que en La Habana está el cañonazo de las 9. Ajá. Aquí es el cañonazo de las 6 y es en ese cañón. Ah, mira, el cañón que yo estaba hablando y esa historia. Datos gracias a Chupel.
Ahí donde se hace ceremonia el cañonazo de las 6. ¿Y por qué las 6 de la tarde? Y no... Porque a las 6 de la tarde es que se pone el sol ahí en el horizonte y entonces es que se hace el Mira qué curioso eso. En La Habana es de las 9 porque a esa hora se cerraba la fortaleza de La Habana. Exactamente. Las puertas de La Habana y ya de ahí, si te quedaste fuera, Te fuiste. problema tuyo. Aquí es por la puesta del sol. Mira qué interesante eso. Se podrá subir a arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjame subir a arriba, porque ahí es donde están las mejores vistas. A ver, vean. Quiero primero enseñarles una cosa. Ya les estaba comentando de que esto está siendo reparado en algunos sectores y no se puede caminar por todos lados, pero sí en toda esta área de por acá. Quiero que vean la vista que hay de acá, de la entrada a la bahía de Santiago de Cuba. Nosotros hemos caminado todo aquello por allá, pero fíjense cómo es de aquí. Me dicen que este callito que está aquí en el medio se puede ir en una lancha, pero es muy tarde, la verdad son las 5:45. No sé si eso todavía estará funcionando, o sea, son trabajadores, no van a estar aquí 24 horas para esperando mami ni nada de eso. Yo debería haber venido más temprano, pero sí es un callito, ahí viven personas. Sí. Viven personas ahí, hay una iglesia, me cuentan también por ahí. Iglesia, ahí se ve. Estaría súper interesante en otra oportunidad que vengamos a Santiago. Yo voy a ir anotando todo lo que se me va a ir quedando, ustedes tranquilos ahí, para cuando vamos a regresar acá, que lo voy a hacer, ya poder ir a todos estos lugares. Fíjense todas las lomas que tenemos acá, para allá queda la Sierra Maestra. También tema pendiente. Tema pendiente también en el canal para explorar por allá un día de esto. Pero sí, me hubiese gustado poder ir allá al callito. Si les soy sincero, me está resultando súper interesante llegar hasta este punto de aquí del video, porque hemos podido ver la maravilla que es tener todo esto conservado aquí de cierta forma u otra. Saber de que en este lugar hace, no sé, 300, 400 años hubo personas custodiando toda una ciudad, evitando que fuese saqueada, evitando que fuese invadida por otros imperios. En aquel entonces, otra concepción de la guerra, de qué cosa era, no sé, una invasión, hablando temas de conquistas y eso, y la verdad se respira la historia. Como tú ves aquí, tú dices, oye, saber de que hace mucho tiempo se protegía la ciudad de Santiago de Cuba desde aquí, la verdad que es increíble. ¿Cómo que no? Vean cómo hay más cañones acá. Estos cañones, por el óxido y tal, debería ser de hierro. Vean cómo todavía se conservan aquí. La vista desde por acá es aún más increíble todavía. Increíble, la verdad que sí. Increíble, la verdad que sí. Yo les digo, y no me voy a cansar de decírselos nunca, que me siento privilegiado al poder descubrir mi país. Cosa que, no sé, diría yo, el 5% de los cubanos, incluso menos, son los que pueden conocer cada provincia de su propio país, porque ustedes saben, es bien complicado. Entonces para eso estamos nosotros aquí, para llevárselos a ustedes, y eso también me alegra muchísimo. ¿Cómo que no? Vean desde por acá, voy a tratar de acercarme un poquitico más. No hay nadie aquí porque ya les estuve comentando que está cerrado como tal esta hora. ¿Ves? Vamos a ver qué tal la vista de la ciudad desde aquí. Toda la bahía. Esta era el callito que nosotros les habíamos contado a ustedes, que se puede ir ahí en una lancha. Bueno, en esta oportunidad nosotros no vamos a poder, pero sí es una zona a la que se puede ir un poco más temprano. No sé, hay una lancha por allá andando, a lo mejor va y es esa misma. Creo que sale desde esta zona de aquí abajo, pero bueno, es bastante tarde, no sé si a estas alturas se podrá caminar, pero sí es súper las vistas desde por acá. Siglos más tarde, desde su construcción, precisamente durante la Guerra de Independencia de 1895, la función defensiva de este castillo fue perdiendo importancia, por lo que el gobierno español decidió convertirlo en una prisión. Luego, en el año 1898, fue testigo de la Batalla Naval de Santiago de Cuba, encuentro bélico español-norteamericano que puso fin a la dominación colonial en Cuba y en otros territorios de ultramar del Reino de España. Bueno, ahora bajamos a esta área de aquí.
Me dicen que esto era la zona de los calabozos. Otro calabozo. Dime tú, imagínate caer preso en aquella época y que te toque esto aquí. Ubícate tú que te toque esto aquí. Normal, te capturaron o no sé, te querías fugar porque no estabas para ser guardia y te metían en un calabozo. Imagínate tener esto aquí así y que te toque estar aquí normal, ya, muriéndote de sed, de hambre, de sueño, de todo. Bueno, dormir no, dormir es lo que más ibas a hacer tú aquí. Sin bañarte, eso iba a ser duro. Imagínate, Candela. Este es otra aquí. Ay, y mira esta aquí que es otra. Bueno, aquí en esta tarja me dicen que hay nombres de todo, bueno, de las personalidades que han estado presas aquí, ¿no? Porque si estuvo preso aquí Juan Quintín de los Palotes y nadie sabe quién es, ¿qué más da? Pero, o sea, había gente aquí, no sé, importante. Y entonces queda reflejado el nombre. ¿Y esto aquí qué es? Otro calabozo. ¿Otro calabozo? No, pero aquí sí ya esto es la muerte estar aquí adentro. Mira, Dime tú, Dios mío. Don Emilio Bacardí Moriado estuvo preso aquí. Sí. Ah, mira, aquí está el nombre de Emilio Bacardí. Estuvo preso acá. ¿Recuerdan el video de la fábrica de ron? Bueno, apellido Bacardí. O sea, súper famoso. Entonces esa persona estuvo preso aquí. Los calabozos eran, la verdad, inhumanos. Bueno, en aquella época, ¿qué más daba? Era en cualquier agujero, métete. Este todavía te podías parar aquí, pero aquel era totalmente agachado o acostado. Qué horror, Dios mío. La verdad que en aquella época eso era sin contemplación. Fíjense ustedes, los amigos que son de Camagüey, tenemos una tinaja aquí. Para el agua. Dice que la desfondaron para que no acumuláramos mosquitos. Sí, claro, eso, o sea, a ver, para que tengan una idea. O sea, aquí llueve y los mosquitos son un problema, entonces le abrieron un hueco para que no hubiese mosquitos, porque si no, ya les digo que esto es medio Caribe, papá. Aquí una gota de agua en el piso, ahí hay 10 mosquitos viviendo. Y esto eran más... Se le dicen el calabozo de la muerte. Ya tú sabes. Bueno, ahora está cerrado. Ah, ¿no? Se puede. A ver. Bueno, no se puede entrar. No se abre. Pero bueno, este era el calabozo de la muerte. Hay un cartel adentro que explica un poco de cosas y eso. Oh, mira, está abierto. Vamos a entrar. Se llama el calabozo de la muerte. Dice aquí, recinto tenebroso usado para realizar las más horrendas torturas y encierra numerosas leyendas. Madre mía. Dice, la atmósfera es caldeada y asfixiante. La Bartolina abovedada es húmeda y hedionda como toda construcción, falta de ventilación. Y la verdad, se siente aquí la falta de oxígeno que hay adentro, ¿viste? Se siente aquí la falta de oxígeno que hay adentro. Imagínate estar acá, trancado aquí, y que te cierren estas puertas aquí, que tienen un grosor de, no sé, 10 centímetros, 15 centímetros, que te la cierren por completo. Bueno, miren la oscuridad que hay aquí. Imagínense ustedes estar así ahí, no sé, 5 años nada más. Imagínate estar en un lugar así tan cerrado que no hay oxígeno. Cosas horribles, la verdad, cosas horribles, la verdad, tienen que haber sucedido allá adentro. Te puedes imaginar cualquier cosa. Bueno, es que se llama ya tú imagínate lo que puede haber sucedido ahí, que eso se llama la sala del terror. Imagínense por un momento que ustedes son un soldado y están de guardia una noche o una tarde acá en la fortaleza y que en lo profundo del horizonte comienzan a divisar una flota de barcos o viene un barco con una bandera pirata o de la flota, no sé, de Francia o de Inglaterra y que ustedes tengan que dar la alarma de que vienen barcos enemigos en camino a saquear, a dominar, a conquistar la ciudad de Santiago de Cuba y le tienen que dar a esa campana. Imagínense por un momento la fuerza con que ustedes tienen que darle a eso para que toda la fortaleza se entere, incluso si puede llegar el sonido de la campana de alarma de combate hasta la ciudad de Santiago de Cuba. Yo en particular se me caería la mano, pero no zafaría mi palma de aquí para que toda la fortaleza se enterase de que vienen barcos enemigos a atacar aquí la fortaleza. Me erizo, se lo juro de corazón que me erizo solamente de imaginarme cómo sería un combate
en esa circunstancia de usted decir, viene barco enemigo en camino y hay que repeler el ataque. Madre mía, eso tiene que ser, bueno, se los cuento y les juro corazón que me estoy erizando. Ya les digo, me encanta muchísimo estar en lugares así, lugares históricos, lugares que te cuentan una parte de lo que vivió tu país en el pasado, y la verdad no deja de sorprenderme, no deja de gustarme. Si usted viene a la ciudad de Santiago de Cuba y le gusta o no hacer turismo tradicional, yo digo que es obligado a venir hasta acá si quiere conocer un poco más de esta ciudad. Si usted es de los que les gusta salir a caminar por ahí, que no les gusta tener un guía turístico, que vienen a mochilear como hago yo, que lo mismo se meten en un barrio, que caminan por donde solamente son los lugares que van los turistas o los más conocidos o las arterias principales, tienen que venir sí o sí aquí al Morro para que lo conozcan y sepan un poco más de la historia. Yo me voy a estar despidiendo, súper complacido de haber estado acá, un poco triste por no cumplir la promesa que les había hecho al inicio del video de poder enseñarles el atardecer, pero se me escapa de las manos, la verdad, no va a ser posible, no va a ser posible, no podemos quedarnos acá hasta tan tarde. Ya les digo, no está abierto como tal al público este sitio aquí, o eso es lo que nos contó el custodio que está abajo. Ya yo les digo, yo les cuento lo que me sucede, ustedes saben cómo soy yo. Así que nada, por lo pronto te voy a pedir por favor que si este video te gustó, que me regales un like abajo, yo creo que lo merece. Y si es primera que me estás viendo, aquí en el centro te voy a estar dejando un circulito para que te suscribas, y aquí a mis lados par de videos para que te quedes en el canal de Frank el Máquina viendo contenido interesante. Nos vemos en una siguiente aventura.